Bendiciones, hermanos. Los saludamos desde Pan de Vida México. Saludamos a todos nuestros hermanos que están conectados en esta mañana de domingo. Estamos aquí para llevar una palabra de Efesios. Estamos concentrados en Efesios. Este es el mensaje número 24 que estamos desarrollando de Efesios. Agradecemos a Dios porque ha abierto nuestros ojos y además de eso nos ha dado un espíritu de sabiduría y de revelación para que nosotros podamos comprender su palabra. Así que en esta hora te saludamos y siempre oramos por ti, que tú nos estás viendo, que tú nos estás escuchando. Siempre queremos llevarles una palabra de edificación, una palabra que toque sus vidas. Así que vamos a orar en esta hora. Recibe saludos donde quiera que estés. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias por esta oportunidad nuevamente de tocar tu palabra. Oramos, Señor, para que tú, a través de mí, Padre, que tú me has escogido, Señor, para llevar tu palabra a este grupo de hermanos que constantemente están siguiéndonos. Y Padre Santo, oramos para que sus vidas sean tocadas en esta hora por tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesucristo, y queremos recibirte una vez más. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pues estamos en Efesios nuevamente. Como les dije, estamos en el mensaje número 24. Y nuestro tema lo pusimos de título La manifestación de la creación del nuevo hombre. Vamos a ir a unos versículos bíblicos. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, les dije que nuestro tema es la manifestación de la creación del nuevo hombre. Hoy daremos una explicación adicional de lo que es la creación del nuevo hombre. Y para ello vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, que dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces vamos a hablar de lo que es estar vestidos del nuevo hombre también, lo que es despojarnos del viejo hombre. Entonces vamos a hablar de lo que es la creación, la formación y la hechura. Cuando las personas, y más los que estudiamos la Biblia, cuando leemos, cuando consideramos la obra creadora de Dios, siempre nuestra mente va a Génesis, ¿verdad? Porque tenemos el pensamiento que Dios es el creador, entonces inmediatamente nos trasladamos a Génesis. Pero en esta hora debemos tomar tiempo para ejercitar nuestro espíritu, que significa que entender que nuestro espíritu habita la sabiduría de Cristo. Entonces tenemos que ejercitar nuestro espíritu para ir más allá de lo que es Génesis. Entonces siempre tenemos la carga de recordarles la palabra, de repetir una y otra vez. Una cosa que queremos recordar, cuando empezamos Efesios dijimos que el apóstol San Pablo, no es fácil de entenderlo, porque él nos habla de una manera que nos manda a la escuela. Es decir, si un cristiano no va a la escuela del Espíritu, no va a la unción, no toca la unción, porque dice Juan claramente que la unción es la que nos va a enseñar y nos va a guiar a toda la verdad. Entonces vemos que no es un profesor o un instructor del instituto el que nos ayuda a entender la Biblia, no, sino que es el Espíritu. El único que está capacitado para ayudarnos a entender la Biblia es el Espíritu Santo. Por eso nosotros siempre queremos ir en la dirección que el Espíritu nos indica. Amén. Esa es la carga que llevamos en este ministerio. Hoy vamos a hablar del nuevo hombre, pero leamos otra vez Efesios 2, 14 al 16, que dice:
Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces aquí vemos que dice que creó, ¿verdad? Dios creó, ¿verdad? Al nuevo hombre. Entonces dice que haciendo la paz. El problema de nosotros, de muchos de nosotros, es que cuando hablamos de crear, entonces creemos que se refiere a en el momento, que en ese momento Dios estaba haciendo algo. Pero encontramos un problema al leer la Biblia. Por ejemplo, dice que tenemos, o más bien tenemos que hacer una pregunta aquí, y es que ¿cuándo fuimos creados usted y yo? ¿Cuándo fuimos creados? Esa es la pregunta. Si usted tiene la respuesta, porque ya hemos escuchado este mensaje, pero estamos recordando una vez más, tenemos que saber cuándo fuimos creados. Tenemos que entender eso porque si no, vamos a explicar la Biblia en una forma superficial y aún creer que todos nos entienden y que nosotros mismos ya entendimos. Pero en esta hora vamos a detenernos un instante, vamos a ir despacio porque vamos a hablar de algo que necesitamos que Dios abra nuestro corazón. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando de la mezcla del alma con el espíritu, que el alma es intelecto, sentimiento y voluntad más la conciencia. Y nosotros sabemos que la mente es la parte líder del alma. Entonces aquí estamos hablando de que Dios tiene que abrir nuestro entendimiento, porque si Dios no abre nuestro entendimiento, no vamos a poder entender su palabra. Entonces nuevamente la pregunta que hicimos es, ¿cuándo fue creado usted? O más bien, les pregunto nuevamente, ¿usted fue creado cuando nació? Si usted ya nos ha seguido y ha entendido esto, usted sabe que no, que nosotros no fuimos creados cuando nacimos. Entonces, veamos que hemos estado entendiendo la palabra de una forma sencilla, porque hemos visto que la teología complica la palabra y para entender la teología hay que tener un doctorado, ¿verdad? Desde el punto de vista de los que, ¿verdad? Que de los teólogos, de los doctores de la ley. Entonces ellos dicen que nadie puede ser teólogo sin ser doctor, es decir, experto en letras. Si tú quieres ser un teólogo, necesitas ser un experto en letras para que te consideres como tal. Y nosotros tenemos la experiencia que hemos escuchado a muchos hermanos que son teólogos, que son doctores, y es verdad, tienen mucha información. Yo he escuchado algunas veces a un hermano que es famoso y él es doctor, y la verdad que él sí transmite mucha información y mucho conocimiento, pero nada más. No he experimentado que él nos transmita vida. Entonces la carga que llevamos en este ministerio es que usted entienda la palabra sin ser doctor, porque la Biblia dice, ¿no? El Señor dijo en cierta ocasión: te alabo, Padre, porque revelaste tu palabra a los más pequeñitos. Entonces nosotros vemos que en el doctorado no está el entendimiento correcto de la palabra. Solamente necesitamos ser humildes, ser pobres en espíritu y orar para que Dios abra nuestro entendimiento. En estos días, basándonos en eso, me han dicho a mí, porque estamos predicando la palabra a través de Facebook para los hermanos en México, allá por Tultitlán y Coajimalpa, y también tenemos la oportunidad de predicar acá en Oaxaca, donde estamos. Y me han dicho claramente, me hicieron la pregunta y me dijeron: hermano, ¿usted tiene algún título para que usted tenga para que usted pueda enseñar la palabra? Entonces, yo lo que he podido decirles es de que yo tengo la unción, así como ustedes, y el mejor entrenamiento que he recibido es de parte de mis pastores, es en la vida de la iglesia. Ahí está la mejor capacitación. Y por supuesto que uno viene a ser un buen siervo porque ama la palabra y ama al Señor con todo nuestro corazón. Nosotros que estamos delante de ustedes, esa es nuestra pasión. Tenemos pasión por las cosas de Dios. Entonces, nosotros amamos su palabra, amamos al Señor, amamos siempre estar en la economía divina. Y entonces, no vayamos a creer que
el presentar una predicación, el estar predicando a través de Facebook es cualquier cosa. Yo me maravillo, me asombro de lo que hace nuestro pastor José Carrillo, que todas las mañanas él está predicando la palabra y eso no es cualquier cosa, mis hermanos, pero Dios lo ha usado y sabemos que Él ha sido un don que Dios ha levantado en este tiempo para presentarnos la palabra en su pureza y también me sorprende la forma en que mi pastor Cayetano ha presentado los resúmenes. La verdad que son hombres que sí se apasionan por la palabra, o sea, hablarlo de esa manera se necesita de invertir tiempo para presentar un resumen, para presentar una palabra, amén. Entonces, estamos hablando de todo esto porque queremos entender lo que dice la Biblia en Efesios 2:10, porque habla de dos frases que necesitamos considerar. Él habla porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. De la única manera que Dios nos da revelaciones que es cuando nosotros estamos repitiendo. Por ejemplo, estas frases necesitamos repetir una y otra vez, así como lo hizo el pastor José Carrillo cuando dio la palabra. Y él nos decía, no, porque somos hechura suya, porque somos hechura suya, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, al estar repitiendo esta palabra, es masticarlo, es rumiar, entonces se suelta la esencia de lo que quiere decir en realidad. Entonces no es como yo creo que dice la palabra, ni a lo mejor es lo que dice, sino que es al estar repitiendo y masticando la palabra, se suelta la esencia, Dios suelta la esencia porque Él, ¿verdad? Dice además que Él nos hablaría en lengua de tartamudo, ¿no? Gracias a Dios que somos entendidos. Entonces Dios repite para que nosotros captemos porque somos tardos para oír, ¿verdad? Somos tardos para oír la palabra. Entonces, y aún para hacerlo también, entonces hacer la palabra. Entonces vamos poco a poco escuchando, hablando la palabra que queremos transmitir en esta hora. Y entonces, de acuerdo a este pasaje de Efesios 2:10, nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. No fuimos creados al nacer. ¿Te acuerdas la pregunta que te hice? Nosotros fuimos creados al nacer. De acuerdo a este versículo, no. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús y no fuimos creados al nacer. Ese es otro asunto. O sea que cuando el Padre Celestial creó a Jesús, a Cristo Jesús, ahí nos estaba creando junto con Él. Porque dice claramente que fuimos creados en Cristo Jesús. Entonces, nuestra carga al finalizar este mensaje es de que sepamos lo que es estar vestido del nuevo hombre y lo que es despojarnos del viejo hombre. Amén. Despojarse del viejo hombre significa que no podemos poner un vestido encima del otro. Eso es lo que Dios nos quiere dar a entender, porque al ponerte un vestido, te tienes que quitar el otro. Entonces, para estar vestidos del nuevo hombre, tenemos que despojarnos, quitarnos del viejo hombre. Nuevamente te repito, te hago la pregunta nuevamente. ¿Cuándo fue usted creado, mi hermano, mi hermana? ¿Cuándo usted fue creado, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Alcanza a contestar esa pregunta? Entonces la respuesta ya dimos que fuimos creados en Cristo Jesús. Fuimos creados cuando Cristo fue creado. Pero muchos no entienden de cómo es que Cristo fue creado. Por ejemplo, un falso testigo de Jehová da otra interpretación de lo que es que Cristo es creado, fue creado. Por eso ellos te dicen a ti, ¿verdad?, que Jesucristo no es Dios porque fue creado. Y eso es salir del contexto de la palabra. Y eso es perdernos en conceptos humanos. Y ya no vamos a tener ojos abiertos para ver la realidad de Dios. Mejor nosotros debemos de quedarnos con el Espíritu Santo y no querramos salir de ahí. Siempre que querramos entender a Dios, debemos quedarnos en el Espíritu Santo. Es decir, tenemos que quedarnos con la unción, en la unción. Porque nuevamente te repito, Juan, el apóstol Juan dice en sus epístolas, en sus cartas, dice que a nosotros nos dieron la unción y no tenemos necesidad de que nadie más nos enseñe. Entonces, hoy nosotros que te estamos enseñando, que estamos hablando la palabra, solo te estamos repitiendo o hablando lo que enseña el Espíritu Santo. Y lo que enseña el Espíritu Santo en este contexto hasta acá es de que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos
avanzando, porque tenemos que veas pues que nosotros somos los que predicamos la palabra, somos un canal que Dios usa para hablarte y también para explicarte lo que dice la palabra. Porque el que revela, el que enseña y el que te hace entender es Dios. Si nosotros hasta aquí entendemos cuándo fue creado Cristo Jesús, entonces vamos a entender cuándo fuimos creados en nosotros. Porque dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Pero ¿cuándo fue creado Cristo Jesús? En la eternidad pasada. Vamos a ir a Colosenses 1:15. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice de la siguiente manera. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. O sea que, acuérdate, necesitamos estar orando, leyendo, repitiendo la palabra y es la forma que Dios suelta la esencia. Sencillamente lo que este versículo quiere decir es de que Cristo es la imagen del Dios invisible. Quiere decir que el que mira a Cristo, mira a Dios. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. También dice que Él es el primogénito de toda creación. Sí, porque Él es el primero de toda la creación, a eso se refiere. Si se trata de un arcángel, Él es el primer arcángel. Antes de ser arcángel, Él, el Señor, es el arcángel. Si le preguntamos a Dios qué fue lo primero que se creó, Él nos va a decir que Él fue el primero. O sea, en el versículo 16 de Colosenses 1 leemos también que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, nosotros necesitamos orar para que Dios nos ayude a entender estos pasajes. Todas las cosas, o sea, es decir, todas, absolutamente todas, hablamos de los animalitos, una hormiga que creemos que es insignificante, un conejo, una gallina, todos los animalitos, etcétera. Todas las cosas que están en el cielo, que hay en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, todo fue creado por Él y para Él. ¿Entiendes lo que esto quiere decir? A eso se refiere de que Él es el primogénito de toda la creación. ¿Usted sabía quién es Cristo? Porque el versículo 17 dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, a eso se refiere que Él es el primogénito de toda creación. Aparte de eso, en el versículo 18 sigue diciendo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí vemos que Él también es el esposo del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, cuando leamos aquí, en Efesios 2:10, dice que somos hechura suya y somos creados en Cristo Jesús. Es decir, cuando Dios decidió crear a sí mismo, porque está hablando de que Él es el primero de la creación, Él es el primero que fue creado. Cuando Él decidió crear a sí mismo, Él dijo, voy a crearme a mí mismo. Y ¿sabes qué? Eso cuesta entender, más bien cuesta entenderlo. Eso cuesta entenderlo porque no es entendible a la mente natural. Porque luego decimos nosotros, vienen dudas. Entonces, ¿quién creó a Dios? Ahora ya sabes que Él se creó a sí mismo. O sea, de acuerdo a la palabra, Él es el primogénito de toda la creación. Él es el primero de todo, pero Él es el que se crea a sí mismo. Fíjense cómo está, porque fuimos creados en Cristo Jesús, a eso se refiere. Entonces, hermanos, gracias a Dios que no estamos aquí para entender la Biblia en la mente natural, sino que nosotros estamos aquí para entender la Biblia en una mente espiritual, es decir, en la forma que nos dirige Dios desde nuestro espíritu para que alcancemos a ver. Por eso, todo lo que te estoy hablando, tú necesitas ejercitar tu espíritu. De otra manera, vas a estar razonando la palabra y no vas a poder lograr entender lo que Dios te quiere transmitir en esta hora, porque tu ser natural va a pelear, va a debatir, va a razonar, va a argumentar. Sin embargo, Pablo dice claramente que para poder entender esto necesitamos
orar pidiendo un espíritu de sabiduría, de revelación y que Dios abra nuestros ojos. Amén. ¿Dios te está abriendo los ojos? Por eso tenemos que estar bien seguros de lo que Dios nos está enseñando y que Él nos está abriendo los ojos. La palabra de Dios dice que somos hechura de Dios. Ahí dice en el 2:10. Primeramente dice que somos hechura de Dios y también dice que somos creados en Cristo Jesús. O sea que cuando el Padre Celestial creó al Hijo, lo hizo algo corporativo porque es una cabeza con un cuerpo. Entonces vayamos pues avanzando porque queremos llegar a un punto aquí. Cuando Dios creó a Adán, ¿usted cree que fue creado cuando Dios estaba haciendo el muñequito? Porque estamos hablando de la creación. ¿Usted cree que Adán fue creado cuando Dios estaba haciendo el muñequito? Nosotros hasta aquí creo que ya estamos captando, entendiendo lo que es la creación, la hechura y la formación. Entonces nosotros no podemos dar por asentado que ya entendimos la Biblia, porque en Efesios dice que somos hechura del Señor y eso se refiere a un aspecto de nosotros. Y cuando nos habla de que fuimos creados, ese es otro aspecto de nosotros. Y también vamos a encontrar pasajes de la Biblia que nos van a decir que fuimos formados y ese es otro aspecto de nosotros. Y esas cosas lo encontramos en Isaías, ¿te acuerdas? Creo que es el 43:7, más o menos, no me acuerdo muy bien, pero ahí en Isaías lo leímos. Y también en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 también nos muestra estos tres términos: creados, hechura y formados. Creados, hechos y formados. Entonces, tenemos que ir disfrutando la palabra, pero te repito nuevamente, necesitamos orar, que Dios abra nuestros ojos, que Dios sea el que nos dé el entendimiento. Ahora, si nosotros hasta aquí conocemos la palabra de que fuimos creados, fuimos hechos y fuimos formados, entonces, más bien si nosotros no conocemos, es lo que quiero decirles, si nosotros no conocemos que fuimos creados, hechos y formados, entonces vamos a estar cortos en el entendimiento de la palabra del Señor, porque te acuerdas que se nos ha enseñado que fuimos creados, ¿dónde? ¿En qué parte? En nuestro espíritu. Fuimos hechos en dónde? En nuestra alma y fuimos formados en nuestro cuerpo. Y eso tiene que ser con el ser tripartito del hombre, pero hay hermanos que te enseñan que no fuiste, que el hombre no es un ser tripartito, sino que es un ser bipartito de una parte exterior y una parte interior. Entonces, si lo entendemos de esa manera, no vamos a poder encajar la palabra de Dios. Estamos explicando todas estas cosas porque cuando uno lee Génesis, cuando habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ahí están implicadas muchas cosas. Gracias a Dios que ya entendemos muchas cosas en ese versículo. Entonces queremos ver todo esto porque estamos estudiando Efesios 2:14 al 15 que hemos leído y queremos aplicarlo a Efesios 4:22 al 24 y es lo que vamos a estar hablando en este mensaje en los siguientes que han de venir. Y todo esto que estamos hablando se llama preámbulo. Esto se llama preámbulo porque esto nos ayuda para internarnos a la palabra de Dios en su sencillez y sin complicaciones. Versículo 14, leamos una vez más de Efesios. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya vimos también que la paz que se refiere Romanos 5:1 es la paz que hay entre Dios y los hombres. Aquí vemos que Cristo arregla el problema que hay entre Dios, que es el problema del pecado, Dios reconcilia a Dios y al hombre, también justifica para que haya paz entre Dios y el hombre. Por eso dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero cuando nosotros llegamos a Efesios nos habla de otra paz que ya hemos estado explicando y se refiere a la paz entre judíos y las naciones. Entonces Dios está usando el ejemplo de que los judíos tenían una pared. ¿Cuál era la pared que había entre los judíos y los gentiles? Era que los había escogido para que fueran diferentes a las naciones. A ellos les dio la ley, les dio la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, les dio una ciudadanía, les dio cultura, les dio costumbres. Entonces aquí nos está diciendo cuál es la pared
y cómo Dios bota esa pared, porque Él vino a quitar, a abolir todo eso. Porque a los hombres nos gustan las paredes. Por eso en la historia, cuando leemos, había un muro que se llamaba Muro de Berlín, y ese muro separaba a las dos partes de Alemania Oriental y a la Alemania Occidental. Y vemos cómo esa pared tuvo que ser derribada. Entonces, esa pared ayuda para que los vecinos no se entrometan entre ellos, que haya un respeto, ¿no? Pero vemos entonces que no hay paz. Aquí nosotros en México vemos cómo están divididas las casas de los vecinos con paredes tan altas. Entonces leamos nuevamente versículos 14 al 16 de Efesios 2. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué creó Dios aquí? Es el versículo 15 que dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Si ya entendimos la palabra, tenemos que saber cuándo nos crearon. Si nosotros decimos que somos el nuevo hombre, tenemos que entender cuándo nos crearon como el nuevo hombre. Pero nosotros ya entendimos que fuimos creados cuando fue creado Cristo, porque nosotros fuimos creados en Cristo. Y entonces aquí el nuevo hombre se refiere a la resurrección, y en la resurrección Jesucristo es el primogénito, porque aquí está hablando de creaciones. Pregunta aquí nuevamente, ¿cuándo fue creado el nuevo hombre? Entonces ya dijimos que Cristo, ¿cuándo fue creado? En la eternidad pasada. Y nosotros también fuimos creados en Él en la eternidad pasada. Ahora, vamos adentrando un poquito aquí, porque aquí habla de la crucifixión. ¿Cuándo fue crucificado Cristo de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios? ¿Cuándo fue crucificado Cristo de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios? ¿Fue crucificado en el momento que estaba en la cruz hace más de 2000 años o ya había sido crucificado? Te das cuenta que nos estamos profundizando. Nuevamente te pregunto, ¿fue crucificado en el momento que estaba en la cruz hace más de 2000 años o ya había sido crucificado? Entonces, repasemos lo que estamos hablando. ¿Cuándo fuimos creados? Fuimos creados en la eternidad pasada, porque Cristo fue creado en la eternidad pasada. Pero lo que queremos entender en esta hora es cuándo fue creado el nuevo hombre, porque dijimos que nuestro tema es la manifestación del nuevo hombre, de la creación del nuevo hombre. Entonces Cristo fue crucificado en la eternidad pasada. Tenemos que entender eso. Si entendemos que hay una creación y hay una manifestación de eso que fue creado, entonces Cristo fue crucificado en la eternidad pasada. Por eso nosotros estamos buscando en esta hora palabras para darnos a entender, porque no se trata de contestar livianamente estas preguntas. Entonces aquí hasta este punto nos damos cuenta que Cristo fue crucificado ¿cuándo? En la eternidad pasada, aunque también vimos que hace más de 2000 años Él en esa cruz fue crucificado. Entonces aún hemos dicho que Cristo estaba muriendo todos los días. Él su entrenamiento todo el tiempo fue morir, pero aún aquí nos estamos profundizando aún más allá, que estamos diciendo que Cristo fue crucificado ¿cuándo? En la eternidad pasada. Entonces tenemos que nosotros fuimos creados en la eternidad pasada, y si nos hablan de que fuimos hechos, eso es otro asunto. Y de cuando fuimos formados también ese es otro asunto que vamos a estar desarrollando, entendiendo poco a poco. Te pregunto, ¿cuándo fuimos formados? Si fuimos creados en la eternidad pasada en Cristo Jesús, tenemos ahora que preguntarnos ¿cuándo fuimos formados? Y la respuesta es, fuimos formados en Adán, en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice que del polvo de la tierra formó el muñequito, amén.
Ahora, hay otra palabra que también hemos estado viniendo hablando, hecho, la hechura. ¿Cuándo fuimos hechos? Fuimos hechos cuando el Señor sopló aliento de vida en el muñeco y nosotros venimos a ser un alma viviente. Entonces, cuando se habla de la creación, no vayamos a pensar que la creación es en el tiempo, no, la creación es en la eternidad pasada. Entonces te das cuenta que esto se está aclarando más. Ahora estamos entendiendo lo que es la creación. La creación tiene que ver con el ser creados y no tiene nada que ver con el que nosotros seamos hechos o formados. Amén. Muy bien, entonces vayamos adentrándonos un poquito más en este pensamiento de esta hora de Efesios. Leamos una vez más Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí habla de dos cosas, que somos primeramente hechura suya, esa es una cosa, pero también dice que somos creados en Cristo Jesús. Entonces veamos lo que es la iglesia. La iglesia, hermanos, es el nuevo hombre. Entonces, ¿cuándo fue creado el nuevo hombre? El nuevo hombre fue creado en la eternidad pasada. Entonces, fíjense que la carga que llevamos en este ministerio, porque si no tuviéramos una carga, solo estaríamos hablando de cosas superficiales de la palabra. Y ¿sabes qué? Los tendríamos a ustedes muy entretenidos, pero creo que los que estamos disfrutando de la profundidad de la palabra, nos ponemos más contentos cuando nos habla o cuando somos metidos a la profundidad de la palabra. Por ejemplo, en esta hora estamos viendo cuándo fue creado el nuevo hombre. Nos estamos profundizando más porque tenemos que ir a la eternidad pasada, que no tiene nada que ver con el tiempo. Entonces, absolutamente todo fue hecho en la eternidad pasada de acuerdo al propósito de Dios. Si nosotros alcanzamos a ver eso es ver la creación. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a todo lo que estamos hablando? Para eso tenemos que pedir espíritu de sabiduría y de revelación y que Dios abra nuestros ojos, que no se te olvide. Porque si no, no vamos a saber aplicar la escritura. Y lo más importante es saber aplicar la escritura. Porque cuando aplicamos bien la escritura, nadie está confundido, sino que todos tendremos claridad de lo que es la palabra de Dios. Punto principal que nosotros tenemos que entender es que todo lo de Dios es eterno porque Él es eterno. Él no está en el tiempo. Todo lo que Él planificó, lo planificó fuera del tiempo. Pero el propósito de Él tiene que ver con el tiempo y aún a nosotros nos mete en el tiempo. Amén. Entonces estamos viendo lo que es la eternidad y lo que es el tiempo. Entonces lo que nos ayuda a entender a nosotros y lo hemos usado es de que nosotros vinimos en un viaje, pero es un viaje redondo y ya te explicamos, ya lo hablamos en otra prédica, porque nosotros salimos del cielo y ¿sabes qué? Vamos de regreso al cielo. Salimos de la eternidad pasada y regresamos a la eternidad, pero en el futuro, pero que nos meten en el tiempo. Entonces vemos que en el tiempo se manifiesta todo lo que Dios ha planificado en la eternidad. Entonces metamos en nuestra cabeza esto, que aquí en el tiempo solo sucede lo que Dios ya planificó y a los ojos de Él ya está todo terminado. A nosotros nos ponen a ver la nueva Jerusalén en el futuro, pero ¿sabías que a Juan hace más de 2000 años ya se lo enseñó el Señor, ya lo mostró? Y a Juan le dijo el Señor, ¿sabes qué? Juanito, yo te muestro lo que es la nueva Jerusalén, pero no es para que tú anheles tanto a vivir allá o a vivir en ella, porque esa es la otra idea que traemos o ha sido infiltrada en la iglesia, que la nueva Jerusalén es una ciudad donde todos vamos a ir a vivir, porque en ella hay mansiones, hay moradas, hay hogares. Entonces esa es la idea, pero a Juan le dijeron, no es para que tú anheles a vivir en ella, no es para que tú desees ir a andar en las calles de oro y a pasearte, no, no, no. Lo que quiero es que veas, o estoy demostrando esto, que ese eres tú, que todos los cristianos son la nueva Jerusalén, tú eres parte de la nueva Jerusalén.
Y quiero que sepas con la Nueva Jerusalén que ustedes están terminados a los ojos de Dios, porque todo el plan está consumado, Juanito. Solamente que ustedes tienen que experimentarlo en el tiempo, los puse para que ustedes experimenten lo que van a ser o lo que son en el futuro. Aún el Señor dice, yo me sujeto al tiempo y tengo que ir a la tierra. Vine a experimentar lo que ya sucedió en mí en la eternidad pasada. La Biblia dice en Apocalipsis, vamos a ir al 13:8. Apocalipsis 13:8 y vamos a ver, porque les dije a ustedes de que la crucifixión de Cristo ya fue, solo se manifestó hace más de 2000 años. ¿Dónde podemos usar o tomar para decir eso? Miren lo que dice Apocalipsis 13:8. Y la adoración, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, ¿te das cuenta? El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, o sea que ya fue, solamente que se manifestó hace más de 2000 años. Entonces, por amor a nosotros nos muestra esto, pero Él todo ya lo logró. Y eso ojalá que abra nuestros ojos para que veamos que la Biblia no es un libro fácil de entender. Si no se nos explican de esta manera, nosotros no entendemos, pero gracias a Dios que Dios está abriendo nuestros ojos. Entonces tenemos que entender, hermanos, qué quiere decir la Biblia cuando dice que en la cruz fue creado el nuevo hombre, porque si no estuviera la palabra creado, entonces diríamos que solamente fue hace más de 2000 años, pero dice que fue creado el nuevo hombre. Entonces, pero que se lo manifestó. O sea que parte del programa es que todo lo que está escrito en la Biblia tenía que pasar. Por eso nos han enseñado lo que es la soberanía de Dios, y la soberanía de Dios es que Él crea, corrompe y restaura. Aquí está todo lo que tenía que pasar, pero todo ya estaba consumado en la eternidad pasada. O sea que Dios solo nos está dando la experiencia a nosotros en el tiempo. Entonces la mayoría de nosotros cuando hablamos de la creación, les repito nuevamente, nuestra mente va a Génesis, pero ahora entendimos que la realidad, que cuando nos hablan de la creación, nosotros tenemos que ir ¿a dónde? A la eternidad pasada. Es que la realidad es que Dios crea algo de la nada. Cuando Dios habla de la creación, habla de que creó algo de la nada. Por ejemplo, si a nosotros Dios nos dice que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿por qué? Porque nosotros ya sabemos lo que somos, pero aún no se ha manifestado. Y aquí, mientras tanto, vamos a estar peleando la batalla en el tiempo, pero al terminar la batalla, al morirnos, ¿qué paso sigue después de que morimos en nuestro programa? ¿Acaso no es el resucitar? Ese es nuestro programa. Desde la eternidad pasada fuimos escogidos y predestinados para eso. Entonces Dios ya había creado al nuevo hombre. ¿Cuándo? En la eternidad pasada. Dios ya había creado al nuevo hombre en la eternidad pasada, pero viene, ahora es la manifestación. Pero que fue manifestado en el tiempo, todo lo de Dios solo se manifiesta en el tiempo. Amén, hermanos. Decir que creó al nuevo hombre en la cruz está bien, porque así se lee en Efesios 2:15, perdón. En Efesios 2:15 se lee que en la cruz creó al nuevo hombre. Pero ahora entendemos un poco más, pues, y podemos decir que ahí en la cruz hace más de 2000 años fue el cumplimiento de lo que Dios ya había planificado. Lo que queremos en esta mañana es que sepas cómo fue creado el nuevo hombre, y ese nuevo hombre somos nosotros. Y explicamos que en el nuevo hombre no hay nacionalidad, no hay cultura, no hay religión, no hay clase social, no hay nada de eso, sino que es Cristo en todos y por todos. Entonces, porque el capítulo 3 de Efesios nos dice que esto que estamos hablando es un misterio que estaba escondido, pero que pero no se lo habían revelado. Pero ahora que está próxima su regreso del Señor a esta tierra, nos están revelando todo eso. Entonces nosotros somos privilegiados porque ahora nos están abriendo las escrituras a nosotros. Y en este año 2021, pero también el año 2020, vimos, hermano, cómo Dios abrió literalmente la palabra a nosotros, porque
En este tiempo de pandemia hemos estado recibiendo mucha palabra, pero recuérdate que esa palabra no es para que estés lleno de mucha información, ni para que tengas mucho conocimiento, sino que es para que lo apliques a tu vida, para que la experimentes, porque entonces no va a haber ninguna excusa, mis hermanos. Amén. La Biblia es un libro que está escrito de algo que ya sucedió. Y eso es bonito, que nosotros podamos decir amén a eso, de que la Biblia es un libro que está escrito de algo que ya sucedió cuando en la eternidad pasada, pero que se está manifestando en este tiempo. Para Dios todo ya sucedió. Y al leer la Biblia, solo hay que orar a que Dios abra nuestros ojos para ver el paso siguiente de cómo se van manifestando las cosas, porque las cosas se van manifestando. Por ejemplo, venimos a este mundo como un pecador, muertos en delitos y pecados, y eso estaba escrito desde que salimos, desde que nos escogieron y nos predestinaron. Ahí se arregló todo y se hizo un arreglo divino, un programa que teníamos que pasar a este mundo en pecado. Y aquí nos revelan que tenemos que pasar en este camino y que Dios ya había destinado que íbamos a ser una persona muerta en delitos y pecados, pero que Él nos iba a dar la salvación por gracia. Y si nosotros logramos entender esto, eso es entender la Biblia. El paso siguiente que sigue después de salvarnos por gracia es que Dios quiere edificar su iglesia y se va manifestando todo lo que Él planificó, todo lo que sucedió en la eternidad pasada, así como Cristo, el Cordero, fue inmolado, Él vino a ser inmolado acá en la manifestación hace más de 2000 años. Entonces, lo que sí tenemos que preocuparnos es de que si no estamos participando de lo que dice la Biblia, y ese es el problema serio que tenemos que considerar, porque todo lo que sucedió tenemos que estar participando nosotros. Porque aquí en la Biblia dice que Dios ya decidió, ya predestinó cuál es el camino que tenemos que pasar. Y ¿sabes qué? Nosotros no queremos pasar. Y aquí también dice que tenemos que crecer, madurar, y también dice que tenemos que estar crucificados y que también tenemos que estar vestidos del nuevo hombre, porque al final lo que Dios desea es que seamos sus vencedores. Pero si nosotros no pasamos por este itinerario, por este programa que Dios ya arregló, tristemente vamos a perdernos y vamos a ser las personas que nunca aprendimos a negar nuestra alma, porque se trata ahora de negar nuestra alma y vamos a llegar a ser unos cristianos derrotados. Pero aquí en la Biblia está el programa de las primicias, está el programa de los vencedores tempranos y también vemos el programa, Dios nos presenta en su palabra el programa de los vencedores tardíos. Pero ¿de cuáles tú quieres participar? ¿De los tempranos o de los tardíos? Aquí sí nosotros decidimos. Por eso aquí nos dan el libre albedrío en nuestra alma. Por eso nos van a recompensar con el reino. Porque en esa parte nosotros somos los que decidimos. Porque en la parte del Espíritu nosotros no decidimos nada, no tenemos que decidir nada porque Dios ya lo decidió. Todo ya está decidido. Nosotros somos los que tenemos que participar, que decidir participar. Por eso dice la Biblia que tenemos que negarnos a nosotros. Por eso Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si estamos captando y entendiendo esto, significa que Dios está abriendo nuestros ojos para ver la realidad de la palabra. Romanos 1:4, aquí nos vamos a dar cuenta de que todo lo que Cristo es y lo que Él era, ya estaba programado, solo que tenía que suceder en el itinerario, porque todo lo que estaba escrito en el libro de Él pasó y eso lo hace glorioso. Y de igual manera nosotros, algo que nos hace gloriosos a nosotros también es porque sabemos ya ahora lo que nos va a pasar. Tenemos que saber que Cristo se nos tiene que formar para que seamos vencedores. Leamos Romanos 1:4. Vamos a ir a este versículo para ir cerrando con nuestro pensamiento de esta hora. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Hasta el momento que el Señor resucitó de entre los muertos, le fue declarado que es el Hijo del Señor.
porque ahí se vio que Él es la anastasis, la resurrección, porque eso estaba escrito de Él y en ese momento estaba sucediendo. Y ese es el itinerario porque dice el 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Tenemos que entender que no es de nuestro itinerario, porque si no entendemos nuestro itinerario en esta tierra, no estamos entendiendo la Biblia, porque en la cruz, cuando resucitan al Señor, dice la Biblia, que todos nosotros resucitamos juntamente con Él. Entonces ahí se manifiesta el nuevo hombre. Con toda propiedad podemos decir que en la cruz se manifestó la creación del nuevo hombre. Allí en la cruz hace más de 2000 años se pudo ver la realidad y allí resucitamos con Él, porque nos morimos con Él hace unos 3 días antes, porque nosotros fuimos creados en Él, o sea, venimos en Cristo. Todo lo que le pasa a Cristo nos pasa a nosotros. Nos morimos con Él y resucitamos con Él y además nos sientan con Él en los lugares celestiales. En esta hora no estamos hablando de algo, de nada raro ni de ninguna doctrina, solo que Dios nos está abriendo los ojos para poder hablar de esta manera, para que nosotros veamos que se está manifestando lo que somos, porque es lo que se centra, ese es el mensaje de Efesios. Está hablando de lo que somos en Cristo desde la perspectiva de Dios. Ahora, tenemos que saber algo, porque Dios habla de que el nuevo hombre tiene que estar vestido. Entonces tenemos, como ya se sucedió allá en la eternidad pasada, entonces de que nos vamos a vestir, hermano. No hay ninguna duda, no tenga usted duda de eso. Si no nos hemos vestido, si no nos hemos estado vistiendo del nuevo hombre, es porque nosotros no hemos querido. Pero uno de estos días vamos a ser presentados delante de Dios, porque Dios tiene un determinado tiempo para ponernos las vestiduras reales, así como le sucedió al sacerdote Josué. Si te van a poner las vestiduras reales antes de que Cristo venga, entonces te vas a manifestar como primicia, nos vamos a manifestar como primicia. Pero si no estamos programados para que nos pongan las vestiduras reales antes de que venga la gran tribulación, entonces, de acuerdo al itinerario, nos vamos a la gran tribulación. Y ahí pagamos con nuestra vida y ahí ganamos las vestiduras, ahí nos ponen la vestidura, porque dice la Biblia que los dones de Dios son irrevocables, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Así que tu predestinación es que tú vas a estar vestido del nuevo hombre. Quieras o no quieras, eso fue lo que Dios planificó y ya sucedió en Cristo. Y te tienen que ponerte la vestidura, porque nadie puede entrar a las bodas sin estar vestido, ni tampoco nadie puede entrar a la Nueva Jerusalén sin haber pasado por la disciplina dispensacional de 1000 años para luego recibir su vestidura para entrar a la Nueva Jerusalén. ¿Te das cuenta? Que todo lo que sucedió tiene que manifestarse en nosotros, ya sea en estos 80 años, o ya sea en los 3 años y medio de la gran tribulación, o ya sea en la dispensación, en la disciplina dispensacional de 1000 años, ¿verdad? Que son las tinieblas de afuera donde será el lloro de crujir de dientes. Hoy nosotros tenemos el libre albedrío, tenemos la oportunidad de decir yo quiero participar. Y se trata de negarnos a nosotros y tomar la cruz de Cristo todos los días y aceptar la voluntad de Dios y aceptar la manifestación de lo que ya sucedió para que nosotros volvamos otra vez, pero vestidos. Que el nuevo hombre esté vestido, que somos el nuevo hombre, pero vestidos, revestidos del nuevo hombre. Entonces nosotros venir a hacer la manifestación, la consumación del plan de Dios, que es la Nueva Jerusalén. Amén. Espero haberte ayudado a entender la palabra y que Dios te haya abierto los ojos para disfrutar estas realidades, porque tenemos que dar mucho preámbulo para llegar a lo mismo, pero si te das cuenta, lo que quisimos explicarte en esta hora es de que el nuevo hombre no fue creado en la cruz hace más de 2000 años, sino que solamente fue la manifestación, porque el nuevo hombre fue creado cuando, desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros que somos el nuevo hombre, que somos la iglesia allá, viene la manifestación aquí. Pero hay algo que tenemos que
hacer en esta hora, en este tiempo, para que seamos parte, que es disponernos. Porque ya está la posición, pero ahora falta la disposición. Que cada día nos neguemos y digamos, Señor, aquí estoy, quiero formar parte del nuevo hombre, de la nueva creación. Que quiero, Señor, vestirme de ti, vestirme del nuevo hombre cada día. Aquí estoy, tómame. Amén. ¿Te das cuenta? Lo que queríamos transmitir, pero teníamos que ir a todos estos detalles para poder darte a entender, porque eso es lo que el Espíritu Santo nos metió a hablar en esta hora. Amén. Bueno, espero haberte ayudado y si tienes algo más que Dios te declaró en esta hora, puedes comentarlo ahí y así juntos enriquecemos la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra, porque de verdad que pudimos ir a una dispensación más. ¿Verdad? Nos metimos a la dispensación o a la esfera de la eternidad pasada, y cuando uno se mete ahí, Dios te revela las cosas como estaban, lo que ya sucedió y ahora que es la manifestación. Oremos pues. Padre Celestial, en esta hora te agradecemos porque en este momento nos diste una palabra que viene de tu corazón. Esa es la palabra que tú querías transmitir a mis hermanos, a la audiencia que tú nos has dado en esta hora. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser pobres, nos ayudes a estar vacíos, Señor, para poder recibir más de tu palabra. Gracias en esta hora, gracias por la vida de mis hermanos que pudieron estar, y ayúdanos cada día para que tu nombre sea honrado, tu nombre sea glorificado en nosotros. Queremos ser parte de lo que tú estás haciendo, participar de lo que tú ya arreglaste en la eternidad pasada, pero que ahora es la manifestación. Queremos ser esos vencedores tempranos que en 80 años nos dispusimos para vivir esa vida preciosa hasta que Cristo fuera formado totalmente en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu hablar que ha sido en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pues terminamos con otro mensaje más de Efesios. Fue el mensaje número 24. Entonces, te invitamos a que sigas escuchando a otros de nuestros pastores que van a estar compartiendo en el día de hoy, y nosotros nos vemos hasta la próxima. Nos vemos el miércoles, si Dios así lo permite. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que Dios siga hablando bien de ti. Nos vemos. Hasta pronto.